Luego resulta que tenemos pues coros enormes o las arpas y tratando de emular todo lo que pasa acá, pero no nos estamos dando cuenta de que muchas de estas cosas finalmente ya, bueno, no sé si muchas o no sé si todas en realidad tendremos que leer a detalle, pero han sido ya cumplidas. Reforma Confesional. Temporada 2. Buenas tardes, queridos Buenas tardes. amigos. Buenas tardes. Jorge, estamos aquí con Jorge Sousa, el pastor Giancarlos Morán, el pastor Ronald Cagua y yo, Pablo Landazuri, pues queremos conversar acerca de temas importantes para la vida de la iglesia cristiana, ¿verdad? Hoy tenemos un tema bien interesante, se ha dicho mucho acerca de esto, diferentes posturas, polémicas, a veces hasta dificultades graves en las iglesias por este tema. Hoy queremos hablar del tema del canto en la iglesia, ¿no? El canto que agrada a Dios finalmente en la iglesia. Y bueno, para eso creo que es importante ir de lo general un poco a lo específico. Tal vez podemos conversar acerca de los principios de la adoración reformada, ¿no es cierto? Y cuando decimos reformada, no decimos solamente de la iglesia reformada, lo cual sí es así, pero cuando usamos el término reformado, que es el apellido de nuestra denominación y es lo que nosotros creemos. Sin embargo, lo que queremos decir es lo bíblico, ¿no es cierto? Volver a la escritura. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de principios fundamentales de la adoración reformada? ¿Quién se anima a dar una idea? Yo creo que el más importante sería el regulador, o el que llamamos principio regulador del culto o de la Principio adoración. regulador. ¿Qué es el principio regulador? Esencialmente es la idea de que Dios es quien determina cómo debe ser adorado. O sea, en pocas palabras, el ser humano no tiene la libertad de adorar a Dios como se le antoja o como le provoca o según piensa que puede funcionar, ¿no? Y en la Biblia vemos varios casos, quizás podríamos hablar de eso, pero Dios es quien norma cómo debe ser adorado y lo hace a través de su palabra, lo hace dándonos mandatos explícitamente y lo hace también dando ejemplos de adoración que le es acepta. Y lo hace también, eso es sumamente importante porque va a ser importante más adelante, a lo largo de un proceso de revelación. O sea, la adoración que Dios manda en la época de los patriarcas era aceptable en la época de los patriarcas, pero puede ya no serlo de la misma manera en la época de Moisés y luego en el nuevo pacto. Entonces, para cada época de la historia de la redención, el Señor dice cómo quiere ser adorado. Claro, ahí hablamos de este principio muy importante que muchos hermanos cristianos a veces no consideran, que tiene que ver con lo que llamamos la teología bíblica, ¿no? Este despliegue, progreso orgánico de la revelación bíblica, ¿no? Hay una unidad en todo lo que la palabra de Dios enseña, pero cada vez va progresando orgánicamente, ¿no? Y a la luz de varios eventos, sobre todo a la luz de la cruz de Cristo, pues vamos a encontrar continuidades y discontinuidades en las cosas que tenemos que hacer. Pero más allá de eso, que es muy válido, dame un texto del Antiguo Testamento que sostenga que a Dios solamente le agrada La adoración que lo Él... que Él dice que debemos hacer. O dámelo Bueno, tú. sí, yo ya lo tenía aquí listo. Ajá. Todo se remota al fundamento, ¿no? Éxodo 20, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí el Señor nos enseña que la forma en que debemos adorarle es solo como Él lo ha revelado en la Sagrada Escritura. Y no podemos adorarle a nuestra manera, según invenciones humanas, sino de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Hay gente que dice que debe haber un imperativo, es decir, que hasta gramaticalmente solamente se puede hacer lo que la Biblia dice, haz esto, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con esa postura? Tú ya algo dijiste,
Yo creo que se puede ser más amplio, es decir, la Biblia tiene ejemplos, prescripciones vía ejemplos, vía mandamientos explícitos. Yo incluso estoy convencido de que incluso las prohibiciones también se vuelven información importante para que nosotros entendamos qué es lo que prescribe Dios también en la adoración. Incluso relatos narrativos donde Dios muestra su Correcto. desagrado ante cierto tipo de adoración, por ejemplo. Correcto, eso me informa ya. Claro, ¿cierto? exactamente. Claro. Exacto. Sin que necesariamente me dé luego un detalle en ese No hagas, pasaje exacto. exactamente de qué hacer. Claro, entonces cuando Dios dice imágenes no, Él está diciendo yo soy el que te dice, yo soy el único con autoridad para decirte cómo yo tengo que ser adorado. Entonces aquí hay un punto de aplicación fundamental para la iglesia evangélica. Nosotros no podemos simplemente decir, a mí me gusta, pero tampoco podemos decir algo que es muy importante y que es muy presente. Lo hago con el corazón y por lo tanto eso es suficiente para que a Dios le agrade. Yo estoy seguro que un montón de hermanos evangélicos tienen el corazón, lo hacen sinceramente y con amor, pero lo que estamos leyendo en el segundo mandamiento es que eso no es suficiente. Y en el Nuevo tenemos un ejemplo de eso también, porque en Juan 4 el Señor Jesucristo se va a topar con la mujer samaritana, ¿no? Y bueno, no vamos a hacer un exégesis de todo lo que sucede ahí, pero el Señor tiene un encuentro, se revela como el Cristo ante ella y luego ella cambia de tema un poco cuando se siente confrontada y dice, hablemos de adoración ahora, ¿no? Y le dice, bueno, ¿dónde hay que adorar? Y el Señor Jesucristo le dice algo así como, al final no va a importar en dónde, la salvación sí viene de los judíos, por supuesto, pero lo que el Señor quiere es adoradores en espíritu y en verdad. Y la hora ha llegado, es ahora. ¿Qué quiere decir esto de en espíritu y en verdad? Con el corazón correcto, como usted decía. Correcto. O sea, el corazón es esencial, la intención es esencial. Esos formalismos fríos al Señor no le agradan y los detesta realmente. Pero el elemento de verdad es importante. Incluso hablando acerca de ese tema y tratando de mantener esas dos cosas, ¿no? Con el corazón correcto, pero también de la manera que Dios manda. Me acuerdo que el doctor Freud decía que el servicio de adoración más emocionante de todo el Antiguo Testamento fue el del becerro de oro. Le pusieron todo el corazón a ese servicio de adoración, pero adoraron a un becerro de oro, adoraron a Dios a través de un medio ilícito. Entonces, el corazón, el espíritu lo puso Israel del todo ahí, pero no lo hicieron en verdad, no lo hicieron conforme a lo que el Señor les había dicho cuando les dijo, ustedes no vieron figura, ustedes no deben representar. Y en el nuevo pacto, el Señor aplica eso de manera esencial, o sea, dice, la clase de adoración que Dios está buscando incluso, implica el corazón, pero también implica que se haga conforme a Él y conforme a quién es la verdad, finalmente, que es Cristo. Claro. Y antes de ir a la verdad, tal vez, no sé si Ronald, tú tienes algo que decir con respecto al corazón, ¿no? O sea, ¿qué entiendes tú con el tema de, bueno, ahí dice espíritu con E minúscula, en realidad no se refiere al Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo obra en el creyente regenerado. Pero ¿por qué es tan importante adorar al Señor con el espíritu o con el corazón, si quieren, adecuado? Bueno, Dios demanda que le amemos a Él con todo el corazón. Es amor, toda, ¿no? Estamos hablando toda de amor, el alma, finalmente. con todas las fuerzas, es decir, con todo el ser, ¿no? Correcto. Entonces, todo nuestro ser debe estar centrado en la adoración a Dios, ¿no? Y cuando yo me reía porque cuando Jorge da el ejemplo del becerro de oro, ¿no? Es triste, pero hoy vemos esa imagen en muchas iglesias, ¿no? Y un punto esencial es, ¿la adoración está centrada en Dios o está centrada en el hombre? ¿No? ¿Estoy disfrutando yo, estoy emocionado yo, o estoy haciendo lo que Dios me dice? Claro. Aunque yo diría, no es tanto lo uno o lo otro. Hay que tener cuidado de eso también, ¿no? A veces, no digo que tú lo estés haciendo, pero a veces yo he vivido algunas personas
que por preservar la adoración que Centrada en Dios, es sí. centrada en Dios, casi que proponen que el creyente no tiene que sentir nada, ¿no? Y tiene que ser un témpano de hielo, Todo frío. todo frío, pero no tiene que No, ser así tampoco. Claro. De hecho, es ambas cosas y yo creo que tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí, de hecho, la palabra en varios lugares nos enseña a adorar a Dios con gozo, con alegría, con todo el Correcto. corazón, como dice también el Salmo 9, ¿no? Eh, no recuerdo exactamente las palabras textuales, pero voy a leerlo brevemente. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Entonces, el cristiano bíblico no se acerca a Dios como una piedra, Exacto. se acerca con gozo, con alegría, siente eh, también su adoración, no se deja vencer de las emociones, pero están ahí involucrados. Porque también somos mandados a adorar con reverencia Claro, y yo creo que ahí y viene con orden y decentemente, ¿verdad? como la historia famosa de un pastor, ¿no? Que vino una persona a la adoración, al servicio de adoración, y le dice, pastor, el sermón me gustó, muy bíblico, amén. Lo que no me gustó fue la adoración. Y el pastor le responde que bueno, mi hermana, porque no era para usted, era para Dios. Ahora, eso ilustra algo, ¿no? Nosotros no queremos, cuando venimos a la presencia del Señor, no queremos hacer lo que a mí me gusta en primer lugar. Quiero hacer lo que a Él le gusta. Quiero agradarle a Él. Y un cristiano maduro debería decir, y como a Dios le gusta, Yo lo disfruto. a mí me gusta, yo Exacto. también lo disfruto, porque Exacto. yo estoy unido, la hermana diría unida, no, yo diría Claro. unido a Él, y entonces, a través de Cristo, de la fe, del Espíritu, yo quiero entonces Lo que Él quiere. lo que Él quiere. Exacto. Y para mí es un gozo, ¿no es cierto? Así es. La pregunta es cómo Dios quiere. Ajá. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. ¿no? Exacto. Claro, bueno, y entonces estábamos hablando del tema de la parte del espíritu, de la actitud con la que tenemos que cantar. Entonces ahí estamos hablando de, creo, hasta aquí, con gozo, Exacto. con amor, con reverencia, Con orden. con orden, con decencia, pero en verdad también. ¿Qué quiere decir cuando el Señor Jesús dice en verdad? Yo, para introducir, en algún momento pensaba, bueno, es solo de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que la palabra dice, Lo que es cierto. a lo que es cierto. Ujú. Y eso es verdad, es cierto, o sea, es correcto. Pero es mucho más, y creo que Calvino tiene también una exégesis que es muy, muy útil en eso. No sé si Jorge quieres compartir eso. Bueno, precisamente porque se encuentra en el Evangelio de Juan y Juan usa la palabra verdad de una manera bastante técnica, o sea, no solo está hablando de lo que es cierto, sino de Cristo mismo, o sea, Cristo usa esa palabra para revelarse a sí mismo, Porque Él es la verdad. porque Él es la verdad, eso dice en Juan 14:6. Y entonces, inevitablemente la adoración en el nuevo pacto y el contraste que Él quiere que la mujer samaritana entienda es, deja de estar pensando en el monte de Gerizim o en el monte de Sión. Piensa en mí, o sea, yo soy el punto de encuentro entre Dios y el hombre. En mí el hombre va a adorar a Dios. Y entonces Cristo se vuelve el cumplimiento y el centro de todo lo que entonces nosotros queremos hacer en adoración también. Y esto es muy importante. Todo el Antiguo Testamento, dice el Señor Jesucristo en Lucas, habla de mí. Exacto. Y por eso nosotros entendemos que todo el Antiguo Testamento finalmente era bueno, todo lo que se hacía era bueno, era mandado también por Dios, lo que Dios mandaba, por supuesto. Pero al final llega todo eso a su encuentro, es decir, llega a su cumplimiento en Cristo. Él es la verdad. Entonces hay algo que decir también acerca de eso con respecto a la forma de adorar del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, ahora que ya la verdad ha llegado. ¿Qué cambia? Bueno, un ejemplo clásico que tenemos en nuestro contexto eclesiástico es que la gente suele asociar, la gente en la iglesia en general, y a mí me pasaba y creo que a muchos nos ha pasado, ¿dónde tenemos que encontrar el modelo de cómo debe ser la iglesia? Y la adoración en la iglesia, la gente dice, bueno, había un edificio grandote en el Antiguo Testamento para la adoración en el templo, veamos qué hacían en el templo. Y entonces van a pasajes como, por ejemplo, en 2 Crónicas 29, pero vamos a leer una porción, no lo voy a leer todo, pero en 2 Crónicas 29 se nos cuenta cómo funcionaba la adoración en el templo, sobre todo cuando fue restituida por el rey Ezequías. Y se mencionan pues un montón de cosas, ¿no? Fíjense en el versículo 4, por ejemplo, hizo venir a los sacerdotes y levitas. Entonces, usualmente oímos ese tipo de lenguaje, ¿no? Los levitas van a pasar a cantar al frente, ¿no? Entonces se refieren al grupo de alabanza. Y les dijo, santificaos, y luego si ustedes siguen leyendo, cerraron las puertas.
Y bueno, en adelante se nos cuenta también toda la restitución del culto. Se habla de abundancia de holocaustos en el versículo 35, de ofrendas de 600 bueyes y 3.000 ovejas. Y dentro de este contexto también, en el versículo 25 se dice, puso también levitas con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces, claro, la idea es, ahí dice, Dios mandó que tenía que haber un montón de gente con címbalos y arpas y todo, y así tiene que ser la adoración del Nuevo Testamento. Y ya hagamos una parada para que concluyamos algunas cosas. Y dijimos hace un rato este tema importante de entender la progresión de la revelación bíblica. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es esto importante? Hay hermanos que agarran la Biblia, leen este pasaje y dicen, primero, este es el templo, ¿no? A la iglesia ya les llaman el templo. Exacto. Y entendemos lo que se quiere decir. Finalmente aquí se reúne el templo. verdadero templo, que es la iglesia, que somos los creyentes. Pero no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entonces un hermano toma esto y ahí empiezan, ¿no? Las malas prácticas. Todo el tema de la adoración en términos de música, porque recordemos que todo el servicio es adoración. Exacto. Hablando del tema de la música. Luego resulta que tenemos pues coros enormes o las arpas y tratando de emular todo lo que pasa acá, pero no nos estamos dando cuenta de que muchas de estas cosas finalmente ya, bueno, no sé si muchas o no sé si todas en realidad tendremos que leer a detalle, pero han sido ya cumplidas. No tenemos sacerdotes, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y no necesitamos de ningún otro más. Y nos ha ¿No es hecho a cierto? todos Y nos ha sacerdotes. hecho a todos sacerdotes en el sentido correcto, Claro. para ofrecer sacrificio de Exacto, alabanza, ¿no? Ujú. Nos ha hecho profetas también, etcétera, en el sentido de que testificamos de Cristo y del Evangelio. Nos ha hecho reyes, bueno, también para pelear contra el pecado, ¿no? En fin, hay un cumplimiento entonces. Y hacia donde tú estás yendo entonces es que tenemos que tener cuidado de incorporar Exacto. prácticas que quizás ya no son tan necesarias o que deben ser evaluadas a la luz de la verdad, Exacto. que es Cristo que ya vino. Exacto. Y hay que tener cuidado aquí sobre todo porque irónicamente podemos estar haciendo una aplicación selectiva de esto. Porque yo no conozco ningún hermano evangélico que quiera ir a matar un carnero el domingo en la iglesia. Sí, claro. O sea, sería escandaloso. Algunos no lo hacen porque no pueden nomás. Exacto, pero si pudieran, bueno, espero que la mayoría de los que escuchan esto no quieran eso. Sí. O incluso el incienso, ¿no? Si yo llegara mañana a cualquier iglesia cristiana evangélica con un incensario así, me sacan por católico romano, seguramente. Pero yo podría apelar a este texto. Pero irónicamente, quitamos todo eso y con pinzas sacamos una parte y decimos, listo, aquí el Señor manda que haya una abundancia de instrumentos. Y cuando nosotros leemos este texto, por ejemplo, a la luz del libro de Hebreos, justamente, en Hebreos se nos cuenta ya lo que usted dijo, pastor, que es el sacerdocio ha cambiado, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros sacerdotes en él, pero toda la congregación, ya no solo un grupo selecto, sino toda la congregación. Ha cambiado el sacrificio, que ya no es expiatorio, ha cambiado todo este orden de incienso, que el Nuevo Testamento nos revela que en realidad lo que hablaba era de oraciones. Cuando dices sacrificio expiatorio te refieres al de Cristo, o sea, Claro. ya Cristo fue el único sacrificio expiatorio Y nosotros ya no lo efectivo, ofrecemos. nosotros no ofrecemos sacrificios Exacto. expiatorios. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y qué pasa con todas estas herramientas que Dios usó en Israel para asombrar a Israel, para cautivar la mente de Israel y llevarla a Cristo? Eso dice Pablo en Gálatas, incluyendo este montón de cantores y de instrumentos. Bueno, si uno sigue leyendo el libro de Hebreos, llega un punto donde el autor de Hebreos dice, listo, ¿cuál es el énfasis ahora en el nuevo pacto del sacrificio de alabanza? Está en el grupo bien preparado de 400.000 cantores que podía haber en el templo, 40.000 cantores. Bueno, no. El autor dice lo siguiente en Hebreos capítulo 13. Él continúa hablando del vituperio de Cristo y dice, como Cristo ha sufrido todo esto, vituperio en el sentido de burla, ¿no? de menosprecio, nosotros estamos buscando esa ciudad por venir y dice, así que, versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Amén. ¿Cuál es? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y ahí quizás podríamos pasar a hablar de cómo el énfasis del Nuevo Testamento ya no recae en esas formas
que hay que ser evaluadas, como usted lo decía, sino en el fruto de la confesión del pueblo de Dios. Lo que vos estás diciendo es súper importante, porque lo que tú estás diciendo es que, de acuerdo a la palabra de Dios, hubo una serie de formas que no eran malas, Exacto. pero que tenían un propósito para un pueblo que todavía no había visto la obra de Jesucristo, ni su venida, ni su sufrimiento, ni su muerte, ni su resurrección, ni su ascensión, etc. ¿No? Preparatorio, pedagógico, creo que usaste ese término, ¿no? Y que claro, era importante, necesario. Dios lo veía así, por su sabiduría, eso era importante. Pero ahora que la verdad ya está acá, que Cristo, nosotros ya sabemos, ya no en sombras como en el Antiguo Pacto, ahora nosotros sabemos por el testimonio del Nuevo Testamento y la obra del Espíritu también, por supuesto, de forma más amplia, sabemos que quién es Cristo, qué hizo Cristo, cómo vivió Cristo, cómo sufrió Cristo, cómo murió Cristo, cómo resucitó, etcétera, etcétera. Y eso entonces tiene que tener el lugar principal en nuestra adoración y no todos estos otros elementos que apuntaban a él. Exacto. Y también recordar que lo que hablábamos, ¿no? Eran elementos pedagógicos que Dios usó porque la iglesia bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, era una iglesia en infancia. Pero cuando Cristo, la sustancia, viene, estas sombras ya llegan a su cumplimiento y ahora en Cristo la iglesia está en la madurez espiritual. Entonces, también considerando el progreso. En el proceso de madurez también. Exacto, Todavía y seguimos hasta seguimos. que Cristo venga. Pero es interesante que el progreso del pacto de gracia es de bueno a mejor. Y estamos ya en la época de lo mejor, y aquí el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu, dice que debemos ofrecer a Dios el sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. No menciona ya las sombras, ¿no? Que tuvieron su propósito y son buenas, no son malas, pero ahora es interesante el énfasis que pone, ¿no? Y en efecto él explica cómo Cristo es la sustancia y ya se cumplió lo que todo apuntaba. Entonces podemos cantar de Cristo y podemos cantar a Cristo, ¿no? A veces hay una oposición a eso, ¿no? Sobre todo porque dice, bueno, los salmos hablan de Cristo. Sí hablan de Cristo, pero precisamente en figuras, ¿no es cierto? Pero ahora, también hay salmos en donde se nos cuenta la gran historia de liberación de Egipto y se la cantaba. Nosotros tenemos una historia mejor, ¿no? Es Cristo liberando a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo no vamos a cantar de su cruz, de su resurrección, de su ascensión, de su persona, ¿no? Ahora en el mejor pacto, ¿no es cierto? Ahora, ahí entramos en un tema más complejo, en donde hay excesos, diría yo, por ambos lados. ¿Cuál es el uno? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Debemos cantar de Cristo y de su obra de una forma más explícita, tal vez, ¿no? Y para eso está el Nuevo Testamento. Que incluye cantos. Así. Que incluye cantos también, por supuesto. ¿Por qué decimos esto? Porque hay hermanos, por ejemplo, que dirían, solo hay que cantar salmos. Y nosotros no tenemos nada en contra de los salmos, porque hablan de quién según Cristo. De él. De Él. Y que quede claro para todos nosotros y cualquiera que nos oiga, los salmos deben ser cantados. Amén. De hecho, son mandados y creo que tú ya nos vas a hablar un poco más de eso. Dame un segundo, un poco más adelante. Salmos deben ser cantados. Pero también debemos, que es lo que dice Ronald, también deberíamos cantar con libertad sobre Cristo de manera más explícita. Pero volvamos al principio. ¿Cómo es que tenemos que cantar? ¿O cómo es que tenemos que adorar en términos de canto? Espíritu, ¿verdad? En espíritu y en verdad, pero incluso antes, y no está en contradicción, de acuerdo a la palabra. Es decir, la palabra es nuestro estándar. Mientras cantemos la palabra de Dios, estamos en el lugar más seguro. Ahora, ¿cuál es el problema y los extremos que yo decía? Cuando, por ejemplo, hay tanta libertad para cantar de Cristo, pero se canta de una manera, para ponerlo más simple, ajena a la enseñanza de la palabra de Dios.
Correcto. Y tristemente eso pasa mucho. Hay un montón de himnos y cánticos o coritos, como les llama la iglesia evangélica, que de plano son herejías. Así ¿sí? es. Hablan herejías y tenemos que tener muchísimo cuidado de eso. Por el otro lado, tenemos hermanos a quienes queremos y respetamos mucho a propósito, que cantan solo salmos y nosotros decimos amén, es una opción válida, Libertad, exacto. pero que a veces, y no todos por supuesto, algunas personas lo presentan esta opción como la única válida y ahí nosotros decimos, al menos yo digo, creo que no es correcto. Así es. ¿Qué puedes decir acerca de eso, Jan, y a la luz de la palabra, hasta donde podemos asegurar cosas con seguridad Así o es. libertad? Claro, gracias, pastor. Bueno, debemos entender esto, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso nunca es aconsejable tomar versos fuera de su contexto o simplemente escoger los que me gustan. Debo tener la humildad de acercarme al texto sagrado y dejar que Él me hable como quiera hablar, ¿sí? Entonces, en Colosenses 3, versículo 17, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Ahora, Pablo menciona tres términos que, bueno, pueden ser interpretados de dos formas principalmente. O está hablando solo a los salmos y está usando títulos que encontramos en la Septuaginta, o está hablando de tres tipos de cánticos que los cristianos deben usar en su alabanza, ¿no? Ahora, si uno también sigue el pensamiento de Pablo en las epístolas, se da cuenta que cuando él usa el calificativo espiritual, es en conexión con el Espíritu, con la obra del Espíritu, ¿no? Entonces él vuelve a lo que Cristo enseñó, debe ser en espíritu, con también la influencia del Espíritu Santo. Pero es interesante que, indistintamente de cómo se interprete estos tres términos, él dice que debemos cantar con gracia en nuestros corazones. Pablo no dice, hermanos, canten con panderos, canten con salterios, con arpa. Él enfatiza la gracia en el corazón. Y luego otra vez en Hebreos, el fruto de nuestros labios. Entonces, lo importante es finalmente cantar al Señor. Salmos principalmente lo menciona, pero himnos también. Y es curioso que en las epístolas del apóstol Pablo encontramos algunos himnos. Primera de Corintios 13, Filipenses 2, el himno a Cristo por su humillación. El Magnificat, El Magnificat, cántico de Simeón. En Apocalipsis también hay Varios cánticos. cánticos. ¿Y por qué despreciar esos cantos que se Es han muy usado? difícil realmente aceptar ese argumento que dice no, a pesar de que están revelados en la palabra de Dios. Claro. La verdad es que es muy complicado. Sí. Nuestras iglesias, la verdad es que esta misma iglesia de donde estamos grabando ahorita esto, canta de las 4 canciones que cantamos en los servicios, 3 son salmos. Así es. Pero amamos los salmos, pero sí cuesta realmente entender por qué no se puede incluir palabra de Dios que no sean los salmos en un cántico de la iglesia. Claro. Por un argumento teológico y aparte por el ejemplo claro de la misma escritura. Y si es que Pablo estaba hablando de salmos, himnos y cánticos espirituales como aparte opciones adicionales al salterio, creo que la evidencia favorece más a ello, ¿no? Y aparte, la cláusula que gobierna ese texto no es tanto esa famosa frase salmo, sino la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo. Y entonces, ¿es o no es en el Nuevo Testamento palabra de Cristo? Pablo no habló la palabra de Cristo. Exacto. Es realmente claro para mí. Exactamente. Sí, y algo interesante es, por la gracia de Dios, en la misión Tumbaco hemos predicado Filipenses y ahora estamos en Colosenses, ¿no? Filipenses 2, si uno lo lee en griego, es poético, Sí. tiene aliteración, tiene rima, y uno dice, notoriamente esto es una poesía, es un cántico. Claro. ¿Qué problema hay en cantar este cántico? Porque es inspirado finalmente, ¿no? Exactamente. Es un cántico espiritual, inspirado por Dios. Pero indistintamente de la posición de nuestros queridos hermanos, la cual respetamos, y de hecho nos encantan los salmos, yo en mi adoración personal los canto todos los días. Es más, la practicamos, Claro. pero vía
preferencia. preferencia porque es palabra de Dios, Correcto. pero no vía única alternativa Sí. bíblica realmente. Claro. ¿No? Pero, perdón, te interrumpí, sigue. El peligro yo creo está en esto, ¿no? Que si solo ponemos sea salmos o a los himnos como la única norma de la adoración, la inferencia y la consecuencia es que los que no hacen eso están infringiendo al mandamiento de Dios y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque aparte, ¿qué dice él? Canten con gracia en vuestros corazones. ¿Cómo puede un cristiano con gracia en el corazón cantar la palabra de Dios que no sea un salmo y pecar contra Dios? Entonces, no es lo mismo que hizo Nadab y Abiú, ¿no? Que abiertamente ofrecen fuego extraño que Jehová no envía. Es distinto y yo creo el secreto está en esto, ¿no? En entender la gracia de Dios, cantar con gracia y ofrecerle el sacrificio espiritual de labios que confiesan a Cristo y agradecen a Cristo. Y su palabra, Exacto. fundamentado en su palabra, en toda su palabra. En todo esto también hemos dicho este argumento al que volvemos una y otra vez, que la revelación del Nuevo Testamento es finalmente superior, no que la del Antiguo Testamento sea mala, hay un progreso de bueno a mejor. Y entonces, ¿cómo es que todo lo que se ha dicho en el Nuevo Testamento tiene que quedar fuera? Realmente es algo que no hace sentido, Claro. ¿verdad? Pero tratemos de juntar ideas, ¿verdad? Hagamos un pequeño resumen. Lo que hemos dicho entonces, y Jorge nos decía, es que tenemos ya la verdad, tenemos a Cristo. No nos centremos en formas que anticipaban a Cristo cuando ya tenemos a la sustancia mismo, cuando ya tenemos a Cristo mismo. En otras palabras, si nosotros estamos muy preocupados acerca de la adoración en la iglesia y de qué se debe cantar en la iglesia, nuestra preocupación central tiene que ser Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ese es el centro. El debate principal no está realmente y no debe estar, no es el debate. La preocupación principal no debe estar en los instrumentos. Si usted está pasándose todo el día pensando en todos los instrumentos y el aparataje que tiene que tener para la adoración en la iglesia, hay un desenfoque. En otras palabras, como lo entiendo yo, una iglesia que canta la palabra de Dios, sea literalmente o de una manera que deduzca, tal como lo dice Westminster, ¿no es cierto? Que a la luz de la palabra, todas las sanas deducciones sean cantadas, es decir, buena teología también, que vendría a ser un himno también, válido, ¿no? Con el cuidado correspondiente, ¿no es cierto? Si una iglesia canta eso, con simpleza, no simple por el contenido, sino simple porque no está preocupado de todo el aparataje alrededor, pero canta de Cristo, sea desde los salmos o sea desde los himnos, está centrado en la verdad. Exacto. Y en la sustancia, en la esencia de las cosas. La iglesia que está preocupada solamente de los micrófonos y de los instrumentos y de presentar un show, se está perdiendo de lo más importante, que es Cristo. Y para mí la historia nos ha mostrado eso, ¿no? Primero, dos preguntas que a mí me gusta hacerle a personas que están demasiado preocupadas por esto es, uno, ¿hubieses estado cómodo adorando en el contexto en el que la iglesia de los apóstoles tuvo que adorar, donde esencialmente lo que tenías era palabra, pan, vino y agua? Nada más, ni edificio bonito, ni micrófonos, ni Zoom, ni nada por el estilo. Si no estás cómodo con eso, no entiendes la esencia de la adoración. Y lo otro es, históricamente hemos visto este patrón, ¿no? En la Reforma, por ejemplo, hubo dos tendencias. Ya no hablando tanto del contenido, sino de la forma del canto en la iglesia. La tendencia más de Calvino y de Zwinglio y de otros fue a suprimir un poco más el acompañamiento musical y a priorizar solo canto sin acompañamiento. Ellos lo veían y es una expresión válida del principio que hemos visto. El Nuevo Testamento enfatiza eso. Ellos dijeron, bueno, con eso nos quedamos. Besa y otros teólogos después de él, incluido Richard Baxter, decían, bueno, no, tampoco le podemos prohibir a una iglesia que use una herramienta, en esa época era el órgano, para ayudarse. Y varios sínodos regionales en Holanda dijeron, bueno, cada consistorio, cada iglesia decida si sirve o no sirve.
Y eso depende de un montón de factores, de la arquitectura de una iglesia, del presupuesto de una iglesia, de que también saben cantar los miembros de una iglesia. De circunstancias. De circunstancias, finalmente. exacto. Pero lo que sí hemos visto es que mientras esos dos principios se mantienen, Cristo sigue estando en el centro. Pero cuando las iglesias reformadas, presbiterianas, protestantes, han empezado a preocuparse ya más por estas minucias y por querer abundar en, otra vez, ayudas didácticas que no necesitamos necesariamente, y añaden, y añaden, y añaden instrumentos y demás, las denominaciones que han hecho eso, si vemos dónde están ahorita, tristemente, ¿a quién han perdido de vista? A Cristo. Claro, no vamos a decir que no son creyentes, No. ni estamos sugiriendo eso, pero la adoración se vuelve más, en nuestra experiencia lo hemos visto, se vuelve necesariamente, la cabeza está más en el espectáculo que tengo que Exacto. montar antes que en disfrutar realmente de la meditación en Jesucristo, que es un tema bíblico todo el tiempo, Exacto. poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, viendo a Jesucristo tal como la serpiente fue colgada, Él Exacto. también fue levantado para nuestra salvación. Es decir, ese es el centro y de eso tenemos que disfrutar, finalmente es lo más importante. Las iglesias se van por un montón de lados. Otro argumento de, por ejemplo, hemos oído de algunos hermanos es que yo tengo el don de la música, del canto y esto y el otro. Y entonces, como soy cristiano, tengo que ponerlo Al servicio, al servicio en el servicio de oración. servicio de la iglesia, en el servicio de adoración. Y la respuesta es, bueno, yo ya voy a dar mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? No necesariamente. No necesariamente. Porque tenemos hermanos que tienen dones de danza, por ejemplo. Fútbol. Sí, o incluso teatrales. Son... Sí, de dramaturgos. Exacto. No por eso vamos a hacer una obra de teatro y Claro, representar al claro, Señor. claro. Yo creo que también ahí es esto, ¿no? La música debería servir a la banda a Cristo. Pero si la música termina siendo más importante que mi canto a Dios, ya hay un desequilibrio, ¿no? Y la otra es esta. ¿Qué hacemos con congregaciones nuevas donde no hay música? No hay. O no hay plata para un órgano, por ejemplo. El canto a capela es lo que los apóstoles lo aplicaron. Es una opción válida. Exacto. Cuando Pablo está en la cárcel cantando himnos a Dios, ¿Quién se hizo llevó su contra? guitarra, se llevó... ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, yo una vez les dije esto a unos hermanos muy queridos. Hermanos, yo sé que tal vez hasta que Dios provea un músico o instrumentos, a capela es la única opción que nos queda, pero no lo vean mal. Yo sé que no tiene tal vez la gloria que encontramos en cánticos con música, con un cello, con un piano, pero el Padre lo que quiere es el corazón que adore a Él Sí. en espíritu y en verdad, con gracia en el corazón. Y yo les decía este ejemplo. Piensen en sus hijos. Cuando tenemos hijos pequeños, ¿no es cierto? Y nuestros hijos de corazón nos cantan, quieren compartir un cántico a nosotros. Y empiezan a cantar, tal vez desafinados, tal vez repiten las palabras, se olvidaron. Uno como padre no lo ve, no, qué feo, ¿por qué no tienes Practica. instrumentos? Tócame con la guitarra. Uno dice, me está cantando a mí sinceramente con su corazón. Y uno hasta lo ve tierno, ¿no? Entonces el Padre Celestial está más interesado en eso, en que el corazón cante con entendimiento la verdad de Dios para la gloria de Dios, que la forma en que yo canto, los instrumentos que yo uso, o incluso si es que me fallo, ¿no? Y se me sale un gallo en el canto. Entonces, yo creo que debemos estar enfocados nuevamente en Cristo, cantar a Cristo con gracia en el corazón, en espíritu y en verdad, y pensar en Él, porque Pablo es curioso, él dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Exacto. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y entonces, lo importante es entender lo que uno canta finalmente, porque yo puedo tener a los mejores músicos, y quizás mi oído está más atento de la música que de lo que estoy cantando. Y es lo que tú ves en muchas iglesias evangélicas. Empieza la banda a cantar y ¿qué está haciendo la gente? Consumiendo. Saltando, gritando. Es decir, más que entender lo que estoy cantando, más que entender qué es lo que Dios ha hecho por mí, más que entender quién es Cristo, más que entender de dónde me ha sacado Cristo, a qué soy llamado por Cristo, ¿no? Estoy participando simplemente de un espectáculo, Un show. de un show. Ya hay un principio esencial en lo que decía Jan.
el cántico debe ser congregacional, Ujú. no debe llevarse precisamente el centro la banda o el músico, los instrumentos. O incluso el pastor Lo, si está dirigiendo el canto. lo que Exacto. debe oírse es el canto de la congregación y cómo empezamos, ¿no? Debe ser un acompañamiento, una ayuda, lo musical. Correcto. En otras palabras, bueno, lo musical puede ser, como tú decías, a capela hay música, es decir, la distinción es como Instrumental, instrumental, ¿no es cierto? exacto. Entonces, se puede cantar a capela, válido y amén. Se puede hacer uso, y tú usaste una palabra clave, que es mientras sirva. Ujú. Mientras sirva, mientras sea de utilidad, no mientras sea el centro de las cosas. O porque sí. O porque sí, o porque así hay que hacerlo, ¿no? O porque, Porque así me gusta. o porque así mantengo a los jóvenes en la iglesia. Exacto. Pues, usted quiere que los Regeneración jóvenes por música. usted quiere que los jóvenes estén en la iglesia por Cristo, no Exacto. La porque palabra. son parte de una banda. Mm. Ese es un error muy grave, que tristemente está muy presente. Entonces, otra vez, válido si usted quiere cantar a capela, que cante toda la congregación. Exacto. Válido si usted hace uso de instrumentos, hágalo, pero que no viole todos los principios Exacto. que estamos hablando, es decir, que no suenen tan fuertes, Que no estorbe que finalmente. no estorben finalmente, que no roben protagonismo tampoco, Al que no canto sean el congregacional. centro del servicio dominical, sino que ayuden. En nuestra cultura tristemente no sabemos cantar nota, o sea, leer partituras y se vuelve más complicado. Pero bueno, podemos hacer uso de instrumentos que nos ayuden a cumplir con todos los elementos que hemos dicho, para adorar al Señor como Él ha mandado, en espíritu y en verdad, basados en su palabra, con entendimiento, confesando a Cristo principalmente. Yo creo que si seguimos estos principios, estamos en un lugar seguro. Así es. Bueno, Y finalmente, lo más importante, como hemos visto hoy, es cantar al Señor. Entonces queremos invitar a nuestros oyentes también a que canten, tomen la palabra y canten al Señor. Algún himno que ustedes sepan de corazón. El Salmo 118, versículo 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. En esa época vivían en tiendas, ahora vivimos en casas, pero ¿qué caracterizaba las casas de los justos? Se escuchaba siempre la voz de júbilo y de salvación, la voz del canto del pueblo de Dios. Entonces, cantemos al Señor. El texto de Hebreos 13:15 nos dice, cantando siempre, siempre dando el sacrificio de alabanza. Y a veces descuidamos esto, pero sería bonito volver a eso que caracterizó a las iglesias reformadas en el siglo XVI-XVII, ¿no? Hasta yendo a la guerra. Exacto, que el pueblo cantaba al Señor. Y eso es lo que Dios quiere finalmente. muy bien. Muchas gracias entonces, hermanos, por sus comentarios y esperamos que esto sea de bendición para otros hermanos. Muchas gracias.